Chicos, hola a todos. Lo sentimos, chicos, mala recepción. Mala conexión. Buenos días, chicos. Buenos días y buenas tardes, vengas de donde vengas. Feliz de verte hoy. ¿Cómo está vuestro estado de ánimo, chicos? Espero que te vaya genial. Bueno, amigos, saludos a todos. Pido disculpas de antemano. Estoy en la recepción ahora. Hay una mala conexión aquí. Buenos días, tardes, noches a todos. Estés donde estés, me alegra verte hoy aquí. ¿Cómo se sienten, amigos? Espero que estés muy bien. Por cierto, hace mucho calor. Nos vamos de viaje hoy. Sobre regulaciones Jude. Amigos, antes de invitar a Evgeny Levin. Ciertamente tiene mucho de qué hablar hoy. Temas bastante importantes, incluidas las regulaciones de MIC, así como algunas actualizaciones futuras muy importantes. Así que quédate hasta el final. También veo en los estados que veo tantos líderes importantes aquí. La doctora Amy está aquí también desde las estadísticas, más chicos cuentan que el resto. Sí. Destaquemos un par de personas conocidas en nuestra audiencia. Veo a Medellín, uno de los principales líderes de Corea, que ahora vive en Estados Unidos. Y también veo a Elena, que también es de Estados Unidos. Hay muchos otros líderes, incluido el Dr. Emi, que también es de Estados Unidos. Me gustaría ver más países. Chicos, ¿dónde están los demás? Aquí chicos, más gente en Domer. Revisé a todos, amigos, y sí, estos, por cierto, son Zooms importantes a los que debes acudir. Y hoy solo 560 personas, bueno, un poco más. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué hoy no estamos tan preparados? ¿No estás preparado para hacer negocios o quizás tienes un fin de semana de verano? Lo mejor de las cosas realmente. Vaya, qué combinación tienen estos chicos orgullosos. Lo hicimos e hicimos tal regreso solo en uno cada mes. Me atrevería a decir, amigos, que independientemente de que sea verano, todos seguimos trabajando juntos y haciendo lo mejor que podemos. La empresa, entre otras cosas, nos proporcionó el mejor producto posible en la actualidad. Y muchas cosas, incluida esta, nos permiten estar orgullosos de nosotros mismos, porque además de todo, imagínense qué regreso triunfal tuvimos, qué regreso en un mes, por cierto, nadie lo había logrado antes. Y uno intercambia, otro intercambia humo. Así que chicos,
por favor den sus mejores reacciones y emociones. Demos la bienvenida a nuestro honorable y respetado líder, fundador y propietario y brindémosle el mejor reconocimiento posible. Muestre gratitud por lo creado para todos nosotros. Demos la bienvenida, está bien, ha llegado el momento, amigos míos. Brindemos nuestras mejores emociones y reacciones aquí y ahora. Saludemos a nuestro maravilloso y respetado líder, fundador y propietario, Evgeny Levin, con el mejor aplauso posible. Muestren su gratitud, muestren sus emociones, todo lo que hizo por ustedes, amigos. Gracias, Vlad. Gracias, socios. Muy lindo. ¿Qué quieres decir con hecho? Hará mucho más. ¿De alguna manera fue malo este ángulo? Pero él lo hará y nosotros lo haremos y lo haremos. Esto será bastante apropiado. Como esto. Bueno, en cuanto a la cantidad de personas, Vlad, bueno, en general, después de todas estas purgas nuestras, puedo decirlo, socios que generalmente descansan, sí, en el verano, llamémoslo así, dijiste verano otra vez, el trolling comenzó de nuevo en mi cabeza. Estos memes, el verano funcionan con los viejos. No lo haremos, no lo repetiremos. Ya vimos esto en ese Zoom. En general, señora, esto es grande para mí, pero en realidad quedan esos tipos que realmente trabajan duro. En cuanto a cuál fue el beneficio para la empresa, sí, hicimos este momento, también fue un momento difícil para la empresa, bueno, probablemente más difícil moralmente, sí, moralmente, cómo funcionará todo, cómo irá todo, cuántas personas comprensivas habrá, cuántas caerán. Y en general, analizando la situación ahora, pongámosla en la balanza. El que se cayó, pero en general el que no trabajó, y sí, no sigue haciéndolo. ¿Cuál es la ventaja de la empresa? Además ahora me dieron estadísticas más o menos correctas, la empresa se ahorró $1.478.000 en 3 días. Es decir, no se entregaron entre 1 y 15 millones de dólares a los socios que no hicieron nada. Y ahora bien, si apostamos por la distancia, fijemos este plazo en al menos 30 días, ¿qué cifra de volumen obtendremos? Por tal cifra, en principio, la empresa pagará todas sus obligaciones en un mes, y sin siquiera esperar a que finalice el contrato. No esperar a que terminen los contratos, sino solo lo que está ahorrando, solo quien no trabaja. Hago esto para que haya una mayor comprensión de por qué se hizo y, en general, a qué condujo. Por tanto, creo que este es el paso correcto. Este es el paso correcto para garantizar que nadie más haga esto, porque en cualquier caso lo estamos comprobando y ahora lo comprobaremos. Ya no frenaremos esto. Si trabajas, si declaras que eres líder, si declaras que quieres recibir beneficios adicionales de la empresa, por favor, trabaja. Si no puedes o no quieres trabajar, no trabajes, pero la empresa no perderá nada al hacerlo. Y creo que esta es la política correcta de la empresa. Entonces, bueno, con esto yo ahora, como si me basara en estadísticas, tomé tal resolución, sí, de todo lo que pasó. Y ahora me gustaría ver aquí me gustan las preguntas en los chats. Incluso tengo razón. Sí, ahora traduciremos. Ahora te lo diré de inmediato y luego lo traduciré. Y algunas preguntas, una serie de preguntas que son bastante interesantes, no las borré a propósito, sí, pero para dejarlas específicamente para pedir que no las borren, para aclararlas ahora, porque normalmente la moderación las tira sin entenderlas. Bueno, sí, es porque está escrito de manera bastante caótica, y en general, se puede reconocer como una especie de extravío. Volé y desenterré algo. Bueno, no, los encontramos a todos usando nuestro sistema. Y ahora, si están presentes aquí, entonces es muy bueno. Creo que estas preguntas se responderán solas. Bueno, de todos modos traduzcamos y sigamos con las preguntas. Vladislav.
Y en el futuro hablaré sobre las personas que podría después de un poco de limpieza de las personas que están en el periodo de verano, sí, solo del verano que ya están recibiendo. No importa, una vez más, solo aquellos que realmente trabajaron y pusieron todos sus esfuerzos en el proceso, en realidad se quedaron aquí y estaban en Zumi, por supuesto, fue moralmente complicado. ¿Cómo reaccionan los líderes a esta noticia? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué van a hacer? Pero incluso después de un análisis deslizante después de días, vemos que la única pérdida que tenemos aquí son básicamente los líderes que hacen cualquier cosa desde los primeros días. Debo decir que incluso 478.000. Cerramos y recibimos un depósito, significaría que podríamos compensar a todos los que decidieron rescindir los contratos cada uno de ellos. Por esta decisión y fue una decisión correcta. Fue un paso correcto porque necesitábamos mostrarle a la gente que realmente necesitan trabajar. Si te llamas líder, si te llamas networker, si quieres recibir una recompensa por algo, debes hacer algo. Y sí, también hay algunas preguntas que en el chat las eliminé específicamente por moderación, así como el hecho de que generalmente las preguntas con esa terminología y forma generalmente se eliminan, pero no podemos hablar de ellas porque seguro que es el momento. Bueno, pasemos al chat. Probablemente todo el mundo tenga un chat internacional abierto, sí. Bueno, si te desplazas un poco más arriba. Y antes de mi actuación, aquí teníamos un socio como CRYPT. Y analizamos su cuenta, la encontramos en nuestro sistema. Me lo preguntaba. Ahora leeré lo que escribió. En general, tiene correo, bueno, no diremos el final del correo, pero, en principio, si puede escucharme ahora, entonces este es un perro Kryptones 6372. Bueno, y en consecuencia, las iniciales de la oficina de correos. Y no diremos iniciales para no hacer spam, bueno, desde el punto de vista de seguridad, sí. Entonces, ¿qué escribe? También existen grandes fluctuaciones en el volumen de nuestras propias transacciones. Hoy menos $4.000. ¿Cómo es posible esto si no se han recibido pagos? Déjame leerlo todo. Y ningún contrato expira. Creo que mucha gente se enfrenta ahora a una situación similar. La publicación es desgarradora. Parece que es una estafa. Esto es para mí, lo leí inmediatamente sentí una especie de pena en lo más profundo de mi alma, guión bajo, creo que si no se hacen pagos, en serio, $1 200,000 por día, no se hacen pagos. 400.000 a través de reembolsos en red, todo lo demás es solo a través de USDT. No me refiero a bitcoins ni a todas las demás criptomonedas. ¿Cómo es que no recibimos pagos? Pienso, está bien, comprobémoslo ahora. Segunda pregunta. No se produce ninguna acción. Es decir, no se produce ninguna acción. ¿Cómo es que no ocurre ninguna acción? El comercio está sucediendo. Acontecimiento. ¿Qué quieres decir con que no se produce ninguna acción? Y como mucho menos $4.000 me mataron. Ahora, si fuera un novato, entré a ese chat.
Por cierto, esta también es una pregunta para los administradores del chat. No es necesario bloquear. ¿Por qué no averiguas dónde están nuestros líderes? ¿Por qué este tipo de escritura incluso circula por el chat? ¿Por qué no se lo explicas a tu propia gente entonces? Hablaré por separado más adelante sobre en qué pierna está. Y simplemente me mató. Simplemente lo entiendo, conozco a esta persona, conozco a este líder, y me parece que o cometió un error y simplemente dejó de explicarle nada a nadie, o cómo pudo ser esto. Bueno, vamos a traducir todo esto ahora, y ahora volvamos a la analogía de su cuenta personal y respondamos todas estas maravillosas preguntas que fueron garabateadas aquí. Bueno. Vayamos al chat aquí en el internacional. Podríamos decir que sí a esta persona exacta 63.172 y revelaremos más. Analicemos aquí sus guerras. Bueno. Más de menos 4.000. ¿Cómo es eso posible? Y eso sin mencionar el hecho de que ningún contrato ha expirado en las fechas límite. Realmente menos 4.000 cuando son básicamente 1.000 y 400.000 por reembolso y solo en Estados Unidos. Quiero decir, en serio, conozco a esa persona, pero esta afirmación es tan divertida, en realidad, tan extraña. $4.000. Tengo una pregunta para el administrador y los líderes sobre cómo se transmiten esas cosas entre sí. No es necesario bloquear este mensaje ni eliminarlo. Intente incluso explicarle a la gente en sus chats lo que está pasando porque lo que está pasando aquí. Tengo algunas preguntas y las abordaremos más adelante. Nos parece que el administrador no era su lugar. Entonces, significa que nuestro respetado Krypton es 63.172, por lo tanto, bueno, es decir, hizo una inversión por 17.965. Esto fue hace 37 días. Eso es todo, él lo trajo. Elegante. Entonces, pensemos en ello ahora. Su saldo ahora es de $39,564. Además, reveló $3,42 además de estos 39.564.000. Es decir, en total, una persona ganó $26.000 en 37 días. Y habría ganado más. Pero hoy, 26 de julio a las 9:31 hora de nuestro servidor, se cerró su factura por 4.200. Resulta que ¿de dónde sacamos 4.000? Tengo una pregunta. Se lo repito 100 veces a nuestros líderes. ¿Le explicas a la gente que nuestras facturas están cerradas o no? ¿La gente sabe que nuestras facturas están cerradas o no? ¿O son como peces? Ya sabes, tengo menos 4.200, algo salió mal. Ay, 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 ay. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo gané poco? Simplemente repito la pregunta anterior de inmediato. ¿Qué pasó con el porcentaje de rentabilidad? Fui a 6 a 7 por día y ahora es 1,82. Joder, ya no quiero trabajar así, querida. Si no quieres, no trabajes. Si cree que este es un pequeño porcentaje de los ingresos durante el arbitraje, durante los periodos en que el mercado, bueno, está relativamente más tranquilo, no volátil, una persona competente escribió en el chat después de este comentario sobre menos 4.000 y cosas similares. Sí, escribió, bueno, miras al menos a veces. ¿Qué está pasando en el mercado? Eso sí, ¿se ve siquiera que todo es un peso muerto en general? ¿Ves siquiera esto? No, no lo haces. Aquí hay un solo comentario.
Además, este no es un líder, generalmente es solo un usuario. ¿Dónde están las respuestas de los líderes? ¿Dónde están las respuestas de cualquiera? Solo veo bloqueo de preguntas inconvenientes. ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué clase de __ es este? Estimado. Verano, señora. Traducir. Nuestro realmente respetuoso Krypton 63172. Analizamos su cuenta y comprobamos que tiene una inversión de 70.965. Actualmente tiene 4 y sacó suma a esos 3.462, lo que significa que a los 37 días recibió aproximadamente 26.000 y podría obtener más, pero hasta el día de hoy comprobamos que tiene contrato. Min 000. Quien dé la información y me gusta, solo me gusta, acabo de leer aquí, por ciento ingresos 1,8%. ¿Hablas en serio en este momento? Tenemos un tipo aquí en este mensaje que incluso comprobó lo que está sucediendo en el mercado de divisas hoy en día y básicamente tiene razón, porque lo que tienes aquí, lo que tendrías en diferentes proyectos, es básicamente cielo y tierra y una cuestión de liderazgo y prohibición del. Preguntas difíciles aquí que no deberían hacerse. En realidad, debe responder las preguntas de por qué un tipo aleatorio, miembro aleatorio de la comunidad, responde una pregunta, no los líderes que se supone que deben hacerlo, y respaldar la pregunta. Como diablos, un tipo no sabe cómo funciona el contrato y cuándo. El contrato ha expirado y la obligación ha sido pagada. Su depósito se acabó. Y así es como tiene un mínimo de 4.000. Entonces, bueno, creo que eso está solucionado. Siguiente pregunta. Hay un paño tan grande aquí. De hecho, no lo leeré aquí. Y la única cuestión que me preocupa ahora es el tiempo entre los próximos pagos en pools. Aquí está la pregunta. Bueno, en principio no veo nada tan malo aquí, porque hoy mucha gente se ha dado cuenta, eso sí, tenía transacciones muy largas. Y en general la explicación para esto es muy simple, en realidad. Hubo muchas cancelaciones porque no se recogió la posición de precio que necesitábamos. Pero para que sea más fácil para usted, sí, y para sus socios, también mostraremos esto en su historial personal para que comprenda que cuando esto suceda, la transacción y el panel se reformatearán en consecuencia. Naturalmente, esto puede llevar tiempo, pero no sucede a menudo. Esto puede suceder allí una vez cada 10 días, una vez a la semana, dependiendo de una vez al mes. Es decir, esto no sucede todos los días. En cuanto a los intervalos generales entre pools, tenemos una página con el porcentaje de rentabilidad por pool y ahí hay un tiempo aproximado, es decir, cómo funciona nuestro sistema en general. Según tengo entendido, nuestros líderes tampoco saben nada de esto, así que ¿por qué responder a esta pregunta? Bueno, como la respuesta fue sin preguntas, simplemente la ignoraron y siguieron adelante. Luego les explicaré que al principio se forma un grupo de hombres fuertes.
Es decir, estos son los tipos que trabajan con muchos activos. Es decir, primero forman el género, luego, chicos, hay una gradación de ciertas cantidades. ¿Por qué? Porque se forman bastante rápido. Primero, los más grandes se forman con el activo más grande, luego con un activo más pequeño, con un activo aún más pequeño, y luego de $100 a 10.000. Esta es la mayor parte. Y aquí es donde tiene lugar la selección de piscinas. Y, por supuesto, lleva más tiempo. Automáticamente llevará más tiempo porque, en primer lugar, tenemos muchos socios de este tipo. Y en general representan el 50% del activo total que tiene un excelente rendimiento. Pero como las cantidades son muy pequeñas, son muy diferentes, $173, 174, 231, 56 copex. Y así sucesivamente, todo esto va tomando forma. Para algunos, estas transacciones se realizan allí en un plazo de 24 horas, para otros en un plazo de 2 horas. En general, hemos escrito un rango aproximado de 60 a 90 minutos. Esto está escrito en el sitio web. Hubo retrasos hoy, ¿verdad? Hay esos momentos. Pero en general, ahora miro las transacciones actuales, básicamente todo se ha nivelado, sí, y ya tienes las siguientes transacciones, en principio, ahora todo está entrando en su ritmo. Es decir, esos momentos suceden. Por supuesto, el hecho de que no los mostremos es lo que le ha metido hoy en el culo al departamento técnico. Y, en consecuencia, todo esto se añadirá al sitio web en los próximos días. Es decir, si ocurre ese momento, escribirás un reembolso y crearás uno nuevo para que cada uno de tus socios, respectivamente, y todos ustedes entiendan que este grupo no funcionó y están formando un nuevo grupo. Bueno, en consecuencia, tales preguntas no surgirán. Pero con respecto a la gradación también, por favor entre y lea la información. Todo depende de las cantidades. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque no queremos perder grandes inversores, sí, y los nuestros son precisos, los nuestros son grandes. Y dije en Zooms anteriores que los socios trabajan con nosotros hasta cierto punto. Y, por supuesto, nos resulta más rentable cerrar este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque esta es una sola persona. Inmediatamente formamos 30 piscinas por minuto a partir de una persona. Lobby formado. E inmediatamente ya se están negociando 30 pools. Y, en consecuencia, le damos más dinero, él gana más rápido, usamos este dinero más rápido y no perdemos al cliente. Porque cuando reciba su 10%, es decir, de 1,5 millones, recibirá más 1,5 millones y sus 1,5 millones, la probabilidad de que siga trabajando con nosotros es muy alta. Y, por supuesto, nos beneficiará que este socio siga trabajando con nosotros por el mismo importe. Esto es beneficioso para la empresa. Y esto ya es un negocio. Hagámoslo de esta manera. Es decir, solíamos seguir el camino de igualar a todos, sí, y en general, no está mal, sí, igualar a todos en el mismo peine, pero luego surgieron las preguntas, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el bien para quién en general? Para esos pequeños socios que tienen una pequeña suma, sí, lo hacemos bien, pero ¿para todos los demás? Pero para todos los demás y para la empresa lo estamos haciendo mal porque estamos perdiendo clientes. Porque una persona que confía en una empresa no confía en una empresa con $10.000, ni con $20.000, ni con $100.000, ni con $200.000, ni con $500.000, sino con más de $1 millón. Por supuesto, estos clientes son una prioridad. Y aquellos en los que confían 100.000 y 200.000 personas también son clientes que son la prioridad de la empresa. ¿Por qué? Porque el círculo social de estas personas es el adecuado. Y para una empresa, puede hacer algo específico no trayendo a 20 socios, sino trayendo a 3 socios por $1 millón cada uno. Y nos cerrará con miles de pequeños estanques, con los cuales, bueno, digamos, honestamente, como abejas en evidencia, ya sabes, estamos tratando de empujarlas a alguna parte, de conectar estos centavos entre sí para enviar alguna cifra general que necesitamos. Y lleva tiempo. Quiero que entiendas esto. Y esto ocurre en todas las criptomonedas excepto Ethereum. ¿Por qué? Porque allí todo funciona en pro y los grupos se forman allí con bastante rapidez. Por lo tanto, cambiaremos la gradación por aire en el sitio web, porque no hay divisiones horarias, sí, simplemente hay un profesional y este trato se forma como resultado del profesional. Hoy hubo retrasos en las ondas, pero en general las ondas mostraron los mejores resultados para las transacciones de hoy. Miro la diferencia entre las piscinas. De alguna manera hoy en el aire no toqué tanto este punto.
Traduzca esta pregunta y pasemos a la siguiente. Tengo aquí un periodo de tiempo entre los pagos porque sí, hubo una cierta delación y ¿cómo se puede explicar esto? Bien, básicamente hay una explicación y es bastante simple, la razón es porque hoy hubo muchas transacciones de Conso durante la formación del grupo, lo que debería ser en realidad. Se muestra en el historial personal de arbitraje donde se muestra y sí, definitivamente deberíamos agregar eso porque en realidad no es una situación común, un evento común que básicamente sucede un día a partir de las 10 o tal vez una vez a la semana. De hecho, tenemos una sección que muestra la rentabilidad por grupo y parece que esta pregunta es dejada y respondida por cualquier tipo de líder, cualquier tipo de networking. Con respecto al grupo que se forma a partir de las personas con los volúmenes más activos, entonces sucede con los volúmenes menores, luego con los volúmenes aún menores y con aún menos hasta que llegamos a los volúmenes de 100 a 10.000 y eso, por cierto, es bastante cuando se forma a partir de depósitos tan pequeños. En realidad, el 50% de todos los activos, todos los volúmenes en el flujo aquí lleva mucho tiempo, en realidad, porque cuanto menos volúmenes tenemos, más necesitamos reunir en un solo grupo. Es básicamente una cantidad como 173, 174, 261 y hay muchos de ellos que se forman aquí y básicamente nos costó como 1 hora y 30 minutos tal vez. Horas y de hecho tengo eso en las condiciones y explicación de cómo en la guerra porque por el regimiento se formó de 60 a 90 minutos y sí, hubo algo de delación hoy, pero sin embargo, como vemos por la cuestión del procesamiento de transacciones aquí desde entonces. Parece volver a un camino que es bastante bueno, en realidad es una mala noticia, muestra el arbitraje, su sugerencia de lo que debe hacerse en un día realmente nuevo, por lo que debe mostrarse ahora y puede ver que hubo una transacción cancelada. Los fondos regresan a la cuenta y tratan de formar otro grupo y así sucesivamente porque nadie realmente quiere ver que algo anda mal aquí sobre el GR sobre la formación de gradación ya que hubo una pregunta en realidad conexión con eso por favor verifique también su graduación y por qué en realidad creamos este sistema porque no queríamos perder a los grandes inversores porque básicamente sabes con qué volúmenes realmente trabajaron porque en realidad discutimos esto en las llamadas de Zoom anteriores allí millones y no queríamos perderlos porque los beneficios de ingresos minut. Benitz cierran el contrato más posibilidades de abrir uno nuevo con la misma cantidad y significa que el otro trabaja con él el depósito genera ganancias y además lo hace mutuo para todos. Guístico.
beneficios porque antes solo beneficiamos a los pequeños inversores y al mismo tiempo empeoramos las cosas para los grandes inversores, que son inversores 0,0000 no 5,00000 sino millones y significaría un gran costo para la empresa por la reputación y los resultados reales que tenemos, así que sí para que no los pierda. Porque cuando esa persona, ya que está en un cierto círculo interno, cuando atrae a otros socios, tendría mayores posibilidades de cerrar hasta 1000 y ganar aún más, lo que cuesta como dije, 1000 grupos de depósitos mucho más pequeños, lo cual es una formación bastante grande como un BBIC. Significa que dicha formación de grupos tomó un tiempo que tenemos en nuestro arbitraje de trabajo regular ya que tenemos estadísticas aquí también verificamos cómo fue hoy y a pesar de que tuvimos algún retraso con la fórmula, fue una que lo manejó mejor y eso es gracias al sistema de arbitraje profesional. Y que no lo dividimos en dos sistemas separados aquí, por lo que en realidad le costó mucho menos, así que sí, eso es aproximadamente sí. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, esto no es una cuestión, o mejor dicho, esto es un ajuste, porque tuvimos un cónclave, sí, con nuestros máximos dirigentes. Y esto se aplica a las condiciones del evento. Es decir, lo cambiaron un poco, lo cambiaron, a pedido de los líderes lo cambiaron, lo hicieron, bueno, para participar en, un evento en Antalya, es decir, hicieron una gradación. Es decir, si trabaja con USDT, entonces, en consecuencia, 150k en USDT. Si trabajas más en Bitcoin, entonces no necesitas tener USDT, solo necesitas calificar en Bitcoin. Bueno, y, en consecuencia, se agregará aire. Si usted trabaja con el aire y su comunidad trabaja con el aire, entonces, en consecuencia, califica solo para el aire. Es decir, ese desarrollo se hace para no difamar al líder. Bueno, si prefieres trabajar en Bitcoin, entonces, en consecuencia, cumples las condiciones en Bitcoin y asistes a eventos. Con UDT, bueno, respectivamente, en UDT y lógicamente en el aire. En cuanto a las últimas solicitudes para el evento, porque ahora entendemos que, la mayoría de los líderes, han sido eliminados en general, ¿verdad? Bueno, por supuesto, la probabilidad de que alguien regrese al trabajo es cuando, ya sabes, hay un momento, ya sabes, como la codicia. El sapo está presionando. Todos los días recibía 5000, ahora recibo 0. Bueno, después de 2 o 3 meses, por supuesto, la mayoría de la gente generalmente regresará. Bueno, esto siempre pasa, y nosotros, en principio, lo entendemos, sí. Pero, en cualquier caso, si el líder que participa en los acontecimientos llegará a tiempo o no, ahora también es una cuestión para nosotros en general. Y si entonces, discutimos, bueno, el número de socios que hay es de aproximadamente 75,800, sí, ahora queremos cerrar todos estos, eventos antes, será el 1 de septiembre, para que la compañía tenga la oportunidad de alquilar el hotel completo o alquilar la mitad del hotel. O alquilar una cuarta parte del hotel para el número de socios que efectivamente estarán en el evento. Y eso también está bien. Por eso, ya hay algunos acuerdos con hoteles. Entonces simplemente necesitamos más tiempo para que haya comprensión, para que tengamos, una brecha comprensible. Está claro que, en cualquier caso, siempre hay escape máximo en 10 días, eso sí, de muchos dirigentes. Bueno, como siempre pasa. Es decir, la última locomotora debe estar terminada rápidamente. Y en general esto también es así. Por lo tanto, en cualquier caso, ya nos centraremos en el número que está disponible, y por supuesto, reservaremos allí más o menos 20 habitaciones adicionales. Por tanto, estas son las notas sobre el evento en Antalya. Y esto es todo lo que dije hoy, se actualizará en el sitio mañana. Y en general, puedes leerlo todo en persona. Traduzcamos. Líderes a petición sobre la asistencia a Antalya en Turquía.
Ya que tenemos dicha condición en USDT de 10.000, en realidad agregamos la calificación por la misma cantidad en Bitcoin y Ethereum, por lo que ahora la gente no necesita tener USDT, pueden hacer la descalificación a través de Bitcoin sí. Bitcoin con la red con la estructura y lo mismo con el Ethereum lo hicimos, así que en realidad no obliga a los líderes a distribuir sus activos si no quieren y sí, en las últimas actualizaciones hubo muchos líderes reducidos aquí porque puedo decir que el día podría significar que piense en septiembre para que podamos tomar una decisión si queremos alquilar un automóvil completo o eso, así que tenemos algún tipo de acuerdo con el equipo del hotel y sugerencia, pero creo que hasta los últimos 10 días antes de que se produzcan picos en el gráfico de líderes de volúmenes. Nos dejaría ver el panorama completo aquí. En su mayoría, más o menos 20 lugares que necesitamos alquilar y sí, ese es el ajuste en el evento en Antalya. Entonces, volvamos a nuestras preguntas. Aquí hay una pregunta que nuevamente me molestó sobre el porcentaje. En primer lugar, entiendo que, por así decirlo, todo se mide, por supuesto, en porcentajes, pero condicionalmente, el porcentaje de arbitraje, bueno, en general no es del todo apropiado, no es del todo correcto expresarlo. Y sobre todo cuando los socios dicen que llegué a este porcentaje, pero ahora veo un porcentaje diferente. Chicos, bueno, no estamos en el banco para que les puedan dar algún porcentaje a una tasa estandarizada. No somos una especie de exageración pintada que acumulará un 1% por día todos los días o un 1,2% por día todos los días y contará una especie de balalaica sobre cómo ganamos capital con el aire. Este es un organismo vivo. Este es un organismo que funciona. Esta es una organización que se comunica en transacciones de arbitraje complejas. ¿Por qué difícil? Porque lograr tales resultados es un trabajo difícil. Más de un año de trabajo. Y aquellos que han trabajado con nosotros antes lo saben muy bien. Y los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que llevo haciendo esto quién sabe cuándo. Y estamos constantemente mejorando nuestras cualidades y la calidad de este arbitraje. Por lo tanto, este no es un trabajo para un año, 2 o 5 años. Hay mucho más trabajo en marcha, sí. Y por eso, cuando escucho que vine, es mejor no venir, es mejor ir a otro lugar donde lo tengas al 100%. Pero puedo decir que durante todo este periodo nunca tuvimos menos de uno. Es decir, con nosotros, sí, el trato puede tener un ligero inconveniente, pero también se compensa inmediatamente con un gran trato, porque aquellos socios que se involucran en caso de algún cambio brusco en las posiciones tienen incluso un pequeño inconveniente en el trato. Luego, dichos clientes se agrupan inmediatamente en el primer grupo frente a los solicitantes. Y este porcentaje siempre se compensa con los ingresos del siguiente pool. Es decir, esto lo calcula el propio sistema. Por lo tanto, cuando hablamos de algunas desventajas, bueno, a priori, sí, porque si miramos el transcurso de un día y aún vemos la dinámica, no creo que ni siquiera en el momento actual, y los dos momentos actuales del año, sean cuando hay, bueno, una caída bastante grande en el mercado. Bueno, esta es nuestra amada nuestra querida señora. Bueno, para Birsa no es para Birsa es simplemente la realidad. Este es nuestro caso, señora, sí, pero en verano y de julio a agosto siempre hay descenso. Ella siempre fue, es y será. La segunda reducción es de noviembre a diciembre. Es decir, 20 a 30 días es cuando la gente empieza a descansar en masa, a ir a algún lugar en masa, quien hace que, quien tiene huerto y quien tiene huerto, es decir, todo se normaliza. Aquí. Bueno, además tenemos esa situación geopolítica, sí, en el mundo en su conjunto.
Estados Unidos, Irán, esto y aquello. Por lo tanto, los mercados son bastante inestables, además la liquidez en sí es bastante baja y, a veces, se producen perturbaciones muy grandes. Y todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Y, en lugar de hablar de cada líder, hablo de marketing, de lo bueno que es nuestro marketing. El marketing, por supuesto, es genial. Por favor, informen a la gente qué es el arbitraje en general y que el porcentaje no puede ser claro, emitido y en el marco de algo. Por supuesto, puedo hacer un programa en el que entras y tienes exactamente el 1%. Sería beneficioso para mí, porque cuando es el 6%, toda la comunidad se quedó en silencio. Y cuando era el 7%, toda la comunidad guardó silencio. Y cuando un día allí llegó a 1,2, 1,4, salimos, nadamos, pero no contábamos con eso. Queridos míos, no es necesario contar. Escriba al soporte y ellos le mostrarán de manera segura la dirección hacia donde debe ir con urgencia y qué debe hacer a continuación en su vida. Vinimos aquí para hacer negocios. Si viniste por otra cosa y no sabes lo que haces aquí, no deberías estar aquí. Vete, ve a donde quieres ir, donde sabes, donde hay un botón, guión bajo, y donde puedes obtener tu 1% por día. Y sabes que el tío Misa es administrador allí, un gran administrador, que trabajará allí durante 3 meses, tal vez obtengas tu 90%. Todo esto es para que personas así, habrán este mejor producto. No vengas aquí. Aquí se necesita al menos un poco de comprensión y un poco de capacidad intelectual, eso sí, para poder entender todo esto en general. Es necesario comprender por qué una empresa puede hacer esto o aquello. Bueno, entendiendo el cerebro de cómo va este mercado. Bueno, al menos algunos conceptos básicos. Y esta también es una pregunta para los líderes, porque escucho y veo todo el tiempo cómo funciona el marketing, qué tipo de marketing, si no se enfoca en marketing, joder, no tenemos tantos networks como Zoom sobre marketing. Anota Zoom, cómo funciona el arbitraje, porque nunca tendrás el mismo porcentaje. Desmontar algunos equipos técnicos. Bueno, porque si la gente hace preguntas tan triviales en los chats. No es solo una persona la que pregunta esto, son las personas las que preguntan y garabatean, garabatean, garabatean. He estado leyendo esta cinta de ametralladora todo el día y se me salen los ojos de las órbitas. Estoy pensando, maldita sea, está bien, uno escribiría esto, está bien, dos. Y cuando escribí 200 de ellos, me preguntas, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Por favor, presta atención a esto también. Marketing, quienes hacen marketing ya entienden todo sobre marketing. No es necesario decir demasiado aquí. No hay necesidad. Lo más importante en marketing es no mentir. No te engañes, porque entonces entrarás, bueno, la empresa, porque entonces entrarás. Todos. El único requisito. Por alguna razón, todos los demás socios que restauraron su estructura en un día no tuvieron preguntas. Y decidí que hasta la dinámica se está moviendo. La gente empezó a llegar, la dinámica de inscripción aumentó. Es decir, resulta sin látigo, bueno, es decir, nadie quiere prescindir del látigo, ¿no? Es decir, solo es necesario incluir algunas medidas duras. Así que nos ponemos manos a la obra y empezamos a hacer algo. Bueno, está bien, esta es nuestra mentalidad, sí, de habla rusa. Primero hay que darle en el culo para que luego algo funcione. Pero cuando vemos que esto es una comunidad extranjera, no lo entiendo, es lo mismo. Pensé que de alguna manera la mentalidad funcionaba un poco diferente, pero en general probablemente no. Todos somos iguales en esto. Bueno, eso probablemente sea bueno. Llega a todos por igual, de forma rápida y eficaz. Dame un traductor. Bien. Fijación y para mí que esta persona sepa que no estamos en un banco cuando simplemente podemos darle una tasa fija y no somos una especie de exageración o pirámide para darle todo el tiempo el 1%. Esta es la construcción viva del mercado vivo y el mercado de criptomonedas por parte de él.
realmente agradable, pero no importan las lluvias de ideas realmente difíciles, y esas personas que me conocen bien desde hace mucho tiempo saben que siempre estoy trabajando con mi equipo, siempre ajustamos el sistema, siempre hacemos actualizaciones, agregamos funciones que complicamos, posiblemente podría significar que puedes tener una solución fija. Porcentaje en el arbitraje y haciendo una pregunta u otro exprese su opinión de que vengo aquí por este porcentaje. No vengas aquí. Por favor, no vengas aquí. La puerta está por aquí. Por favor, no. Porque puedo decir que ni una sola vez tuvimos menos del 1% de rentabilidad. Hubo números negativos en las transacciones, pero el movimiento muy dramático del mercado, pero el propio sistema calcula que dichos grupos, porque no todos van en números negativos. Le expliqué antes cómo sucede realmente, cómo funciona, obtener resultados negativos en una transacción, obtener una prioridad en la cola y cómo formar toda la transacción y el arbitraje para que puedan recibir el mejor porcentaje y compensarlo de los resultados negativos de una transacción. Anterior. Todo se calcula y se agrega al sistema para que funcione automáticamente. Generalmente, esto es un problema porque sabes que el sorteo es un meme en nuestra comunidad, mientras que en otros lugares es más como una declaración, como en el periodo de verano, de junio a agosto o de noviembre a diciembre, es un periodo en el que siempre hay una reducción. En nuestro caso casi no hay esos momentos, solo algo que sucede en las piscinas, algunos de ellos y lo que debería. Suceden eventos mundiales. ¿Cuál es la relación entre los Estados Unidos y Iron? El mercado siempre está en movimiento, así que no olviden dónde están y con qué trabajan, en qué dirección me hace preguntarme a mí mismo qué están haciendo los líderes porque sí. Es bueno hablar sobre el tenemos muchos Zooms de diferentes líderes hablando sobre las recompensas del sistema de red de mercado y entonces chicos. Pueden explicarle a la gente sobre la parte técnica sobre la dirección en la que trabajamos en el sistema de arbitraje, por qué no se pudo obtener un porcentaje más fijo aquí, cuál es la razón, porque saben cuando la gente se queja de que tenemos uno o uno y siempre lo menciono como algo que sucede. Todo el tiempo, nadie nunca en los cómics. Wow, porcentaje, qué gran día hoy. No todos siempre se concentran en algo negativo y esto es malo, pero aún así no olvides escribir al soporte para que podamos evaluarte por qué. Un administrador de promesas muy astuto, usted de objetivos y tal vez el 90% de la rentabilidad, tal vez no, quién sabe, pero al menos tiene una solución. Un porcentaje no es lo que quiere. No haga preguntas de inteligencia y comprenda para entender por qué tomamos esa decisión, cómo funciona el sistema y también necesita la ayuda de los líderes para mostrarle a la gente con que trabajamos aquí. Haga zoom sobre la parte técnica, sobre la dirección del arbitraje, no sobre marketing. No tenemos tantos networks y líderes. Por favor.
La respuesta en el curso creó un sistema donde todos reciben un porcentaje fijo. No sería realmente complicado para mí, sería muy beneficioso para la empresa porque todo el porcentaje es como 6. Por cierto, la única regla que tienes en marketing es no intentarlo contigo mismo, no intentarlo con la empresa, porque en el primer caso podrías tener pérdidas cuando no estás trabajando con tus finanzas y en el segundo caso, estarías en peores condiciones porque intentas que la empresa utilice el sistema. Me refiero a la gente rehabilitada y las condiciones y empiezan a trabajar aquí. Finalmente, me sorprende bastante que necesites medidas tan drásticas como para necesitar un látigo. En realidad, lo entendería si habláramos solo de la comunidad rusa. Nos gusta el coche y el palo, sobre todo el palo. Personas con comunidad internacional. Y. Sobre mañana, uno de ellos acaba de escribir esto en la conversación. Bueno, creo que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y uno de los embajadores de la empresa Honrade es Alexei Frost. Mañana realizará un Zoom técnico, a las 4 horas. Por lo tanto, estos son los tipos que preguntan sobre el porcentaje de rentabilidad, ¿por qué vine por 6, pero obtengo 2? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos vivir con esto ahora? Mañana Alexei Frost te dirá que tienes que ir al banco, depositarlo al 12% anual y todo estará bien con una garantía que, tal vez, algún día te compense algo, pero tal vez no. Este es exactamente el tema sobre el que se centrará el Zoom. Creo que será bastante interesante, informativo, donde, responderán ciertas preguntas sobre, los detalles del arbitraje, sobre los detalles de la rentabilidad del arbitraje, y donde analizarán los puntos importantes del arbitraje en sí para que no haya malentendidos entre la gente, y probablemente, habrá más. Comprensión. Entonces, diré más ahora y lo traducirás. Así que hoy el Zoom no se retrasará. Hoy es viernes, quiero que mis parejas también descansen, porque la semana ha sido estresante. Algunos todavía lloran, otros se alegran de que se hayan conservado las filas y empiezan a aumentarlas aún más. Bueno, cada uno tiene sus propios momentos. En consecuencia, también la empresa y todos los demás lo vivieron juntos, sí. Bueno, objetivamente será doloroso, porque te acostumbras enseguida a las cosas buenas. Y algunos socios se olvidan de trabajar, eso sí, para que siempre sea bueno. Sin embargo, el martes volveremos a nuestro tema de discusión sobre Mica y la discusión sobre intercambiadores e intercambios. Es decir, ya estamos volviendo a los negocios, digamos, a un sistema de negocios, y luego seguimos con los negocios. Creo que en general, preguntas sobre porcentajes de rentabilidad, sobre, transacciones, sobre rangos, esta semana consideramos todos estos puntos. Luego seguimos trabajando como siempre y mejorando nuestro bienestar, y, bueno, el bienestar de nuestras familias, que es lo que deseo para todos. Entonces, que todos tengan un buen humor de viernes. Quien tiene mañana, quien tiene mañana, quien tiene día, quien tiene noche, o sea, no importa. Buen humor a todos y nos vemos el martes. Gracias, Alexander, por la traducción, gracias a Vlad por la vista previa. Eso es todo, nos vemos el martes y hablamos de negocios.
Eso es todo, adiós a todos. Uno de nuestros líderes más famosos aquí es Alex Frost, él será el anfitrión del Zoom técnico, sí, será Zoom, a las 4 de la tarde a la hora de Moscú, en una pregunta de la parte técnica sobre la dirección del arbitraje, sobre el porcentaje de arbitraje, cómo funciona, y para todos los demás que piensan porque vengo aquí